Estamos terminando prácticamente la serie de Regreso al Edén. Hemos estado dando una clara cosmovisión cristiana a través de todo el libro de Génesis. Hemos hablado o contestado la pregunta ¿de dónde vengo? Vimos en Génesis 1 y 2. ¿Quién soy? En Génesis 3 al 6. ¿Qué es bueno o malo? En Génesis del 7 al 11. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Génesis 12 al 23. ¿Alguien me ama de verdad? Génesis 24. ¿Cuál es mi destino? Fue el mensaje anterior, Génesis 25 al 36. Y esta mañana vamos a ir a nuestra última pregunta de cosmovisión, que es ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué suceden cosas malas? Ningún otro personaje de la Biblia representa más claramente el problema del mal y el sufrimiento que José, el hijo de Jacob o de Israel, José el soñador. Él es el último hijo de Jacob. Deja contarte un poco la historia de José porque lo vamos a usar de ilustración en nuestro mensaje. José pues es el penúltimo hijo de Jacob, de Israel. Él lo ama demasiado, le da algo muy especial, una túnica de colores, es la cereza en el pastel, pero él tenía un trato muy especial con José. Los 10 hijos que ya tenía, pues empiezan a tener rencor, odian definitivamente a José. Y luego entonces primero intentan matarlo, luego entonces lo venden mejor como esclavo y entonces llega como esclavo a Egipto. Sufre ahí una agresión, digamos, un abuso por parte de una mujer. Lo acusa de quererla violar, así que él va a parar a la cárcel injustamente. Estando en la cárcel, pues él ahí tiene una visitación, digamos, de parte de Dios, y entonces le ayuda a revelar unos sueños que unos presos tienen ahí. Se olvidan después de él por 2 años en la cárcel, hasta que entonces el faraón lo manda a llamar y él es entonces elevado. Lo contamos así muy rápidamente, pero la historia de verdad de José es una de las historias más dramáticas en la Biblia. Y durante todo ese tiempo tú no ves a José en ningún momento quejarse de todo lo que le está sucediendo. Así como José, muchos de los personajes bíblicos que en Hebreos 11 se les llama los héroes de la fe, sufrieron. La pregunta obligada entonces es, si Dios es bueno, omnisciente y todopoderoso, ¿por qué permite que pasen cosas malas a personas buenas? Si Dios tiene todo el poder y dice que me ama, ¿por qué no me quita este mal que vino a mi vida? ¿No podría Dios haber evitado esa enfermedad? El divorcio que sufrí, el engaño que sufrí, la traición, el abuso, el accidente o incluso la muerte. Hay un problema que nosotros pues tenemos al no comprender el amor, la justicia, el poder, la sabiduría, los propósitos y la bondad de Dios todos juntos. Los filósofos lo llamaron así porque se dice, un filósofo que se llamaba Epicurio, quien hizo esta proposición. Se le conoce así la paradoja de Epicurio. Dice así: si Dios no sabe que el mal existe, entonces no es omnisciente. Pero si Dios sabe que existe y no puede acabar con él, entonces no es omnipotente. Y si Dios sabe que existe y puede acabar con él, pero no lo hace, entonces Dios no es bueno. De hecho dice Dios es malvado o malévolo. Bueno, esta paradoja de Epicurio está basada en un Dios que él, quién sabe de dónde se lo inventó, pero no es el Dios de la Biblia, no es tu Dios, no es mi Dios. Pero este tipo de filosofía simplemente hacen pensar, bueno, entonces si el mal existe, Dios no existe.
Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que cuando regresemos al Edén, yo personalmente estoy seguro, sinceramente, creo que no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero entonces, ¿por qué Dios no evita el sufrimiento a personas buenas o inocentes? Y la verdad, detrás de esa pregunta está planteada de esta manera: ¿por qué Dios no evita el sufrimiento a personas buenas o inocentes como yo? ¿Por qué es Dios tan injusto? Sinceramente, Dios nunca ha hecho algo malo a gente buena, porque no hay bueno ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. La única ocasión que sucedieron cosas malas a personas buenas fue al Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por ti y por mí. Así que el día de hoy vamos a responder esta pregunta: ¿por qué suceden cosas malas? Lo haremos a través de 3 puntos, analizando un pasaje en Santiago y utilizando como ilustración la vida de José. ¿Por qué suceden cosas malas? Bueno, porque hay una actitud a demostrar. Número 2, porque hay una razón a desplegar. Y número 3, porque hay un propósito a desarrollar. Así que vamos aquí a nuestro primer punto. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué tengo que sufrir? Bueno, Dios ha diseñado todo el proceso porque hay una actitud a demostrar. La pregunta sinceramente se responde rápidamente porque vivimos en un mundo caído. El día que el pecado entró en este mundo, lo vimos en Génesis 1 y 2, en Génesis 3, el día que el pecado entró en este mundo se corrompió. Nuestro cuerpo es un cuerpo que está yendo hacia la muerte, por eso hay enfermedades. En este mundo hay accidentes, en este mundo hay gente que tiene un mal corazón y lastima, traiciona, roba y pues hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ese es el mal en el mundo. Ahora, ¿por qué Dios no lo termina? Bueno, porque hay una actitud a demostrar y Dios utiliza el sufrimiento. Dios utiliza el mal en nuestras vidas. Es algo que debemos entender. Dios no es malo, pero el mal entró al mundo. Un día vamos a salir de este mundo y vamos a ser liberados. Pero mientras no lleguemos allá, mientras estemos de regreso al Edén, habrá sufrimiento en nuestras vidas. Si algo debe llamarnos la atención de la historia en la vida de José, es que en medio de toda la adversidad, él nunca se queja. Mi reacción a la adversidad revela la condición de mi corazón y la perspectiva que tengo de esta vida. Por eso estamos hablando de cosmovisión. Nuestro pasaje es Santiago. Vamos a empezar capítulo 1, versículo 2. Y Santiago, hablando a un grupo de judíos que estaban sufriendo por la causa de Cristo, les dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo es que Dios pide, o el Espíritu Santo a través de Santiago les dice que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas? Bueno, porque hay 2 formas de razonar esto. Podemos pensar que Dios no está en control de nada, o podemos pensar que Dios nos odia, o incluso puedes pensar que Dios no existe. Esa sería una forma de razonar esto. O podemos pensar y creer de verdad en nuestro corazón que Dios es soberano, que Él es bueno y que Él tiene todo el poder, y por tanto este sufrimiento debe ser parte del plan bondadoso de Dios para mí. Ese debe ser nuestro razonar. En Génesis 50, capítulo 50, versículo 20, dice José esto. Él pensaba de esa manera cuando se encuentra con sus hermanos nuevamente y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, porque se había desatado un hambre por toda la tierra. Y venía el hambre a la tierra. Y después de 7 años de abundancia vino el hambre a la tierra. Después de 2 años él se encuentra con sus hermanos en una situación precaria. Estaban muriéndose la gente de hambre. Pero ahora
José es el segundo de Faraón. Él está administrando el alimento que en abundancia, él con la sabiduría que Dios le había dado, ahora tenía para dar y mantener con vida al pueblo de Dios. Así que él entiende que el sufrimiento que él pasó fue usado por Dios en ese plan bondadoso que Dios tenía para él. Salmos 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Yo lo entiendo, conozco, Señor, que así es. Algo que sucede también, y una actitud de gozo que debemos demostrar, pues también incluye nuestra reacción. Hay dos formas de reaccionar a la adversidad. Puedes reaccionar con drama, todo es un drama en ti. Puedes quedar con traumas, puedes tener rencor contra alguien, o puedes reaccionar, como decía Santiago, con gozo del Espíritu en medio de la aflicción, porque sabes que está en las manos de Dios. Es verdad que uno elige cómo quiere sufrir, entiéndelo. Tú eliges cómo quieres sufrir. El gozo del Espíritu es un estado de la mente que entiende que las circunstancias de la vida están todas en la mano de Dios, que Él las conoce. De hecho, Él las controla, Él las permite o las envía con un propósito en particular que la mayoría de las veces va a escapar a nuestro entendimiento, pero que no puede escapar a la voluntad de Dios. Estas experiencias que pasamos nosotros tampoco podemos evitarlas, porque forman parte del plan bondadoso de Dios para con nosotros. Génesis 39:23 dice que en todo el momento del sufrimiento Dios estuvo con José. Este es simplemente un ejemplo. Estando en la cárcel, dice que el carcelero no necesitaba atender, el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. ¿Por qué Dios no sacó a José de la cárcel como sacó en algunas ocasiones a otros, como a Pedro? Dios lo dejó en la cárcel y estuvo con él. Esa es nuestra esperanza. Y Dios estuvo con José todo el tiempo en que él estuvo sufriendo. Cada vez que había un cambio, repite esa frase, la palabra de Dios. En Hechos 5, 40 al 41 vemos otro momento ahora en el Nuevo Testamento, en los Hechos, con los apóstoles. Los tenían encarcelados también, pero quisieron soltarlos, y entonces dice ahí que convinieron con el que estaba ahí hablando y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, y no era un azote así como muy suave, ¿verdad? Era que te sangraba la espalda y te daban 39 azotes. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Versículo 41. Y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, bien azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La actitud, entonces, es algo que debemos demostrar en medio de las aflicciones. Es una prueba para nosotros de cuánto conocemos a Dios, de cuánto podemos poner nuestra confianza en Él, de cuánta fe tengo a final de cuentas, de cómo puedo sostenerme de Él en medio de la aflicción y tener esta actitud de gozo. Ahora, hay una razón para tener esa actitud, hay una razón para tener esa actitud, una razón para desplegar. Porque las pruebas tienen el propósito o la meta de desarrollar nuestra paciencia. Una cosa es que tengas gozo en medio de la prueba y puedas estar pasando la prueba. Lloras si tú quieres, pero yo sé que Dios está en control, que Él tiene un propósito, que Él me va a sacar de esto, que Él lo va a hacer. A lo mejor no lo voy a entender, pero aquí estoy y puedo tener gozo en medio de la aflicción. Ok, pero
tiene una meta y es desarrollar nuestra paciencia. Dios utiliza las pruebas en nuestra vida para desarrollar paciencia en nosotros. ¿Por qué? Porque la impaciencia no se identifica con la imagen de Cristo. De hecho, cada vez que alguien fue impaciente, pecó. Y el pecado tiene la característica de estar lleno de impaciencia, de no saber esperar en Dios. Los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque no pueden esperar a estar casados, a hacer las cosas correctamente como Dios manda. No, te desesperas, haces lo que se te pega la gana y terminas pecando. La impaciencia de Eva y de Adán al mismo tiempo, no, decidieron que ellos querían ser igual a Dios, que podían obtener sabiduría. Cuando tenían a Dios ahí, no pudieron ser pacientes, no pudieron pedir sabiduría, no, la quisieron rápido y pecaron. Cada vez que sucede, Dios le da una promesa a Abraham y a Sara. ¿Y qué pasa? Se impacientan. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Lo vimos en ese mensaje. 25 años por la promesa. ¿Pero qué hicieron antes? Se desesperaron. Le dio a su sierva que tuviera relaciones con ella y nació Ismael. Desesperados. Y cada vez que uno no puede esperar en Dios, generalmente uno acaba pecando. La impaciencia no se identifica con la imagen de Cristo. Si algo debe desarrollarse en ti a través de las pruebas, es la paciencia. Forma parte de la causa de la caída, del pecado de los hijos de Dios. Y sin paciencia, escúchalo bien, sin paciencia no puedes caminar con Dios. Sin paciencia no puedes caminar con Dios. Versículo 3 de Santiago 1 dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, produce paciencia. Esa prueba de la fe es a lo que llamamos nosotros sufrimiento, el mal que nos viene. Ahora, sí tengo que hacer la diferencia entre consecuencias de tu pecado. Tú puedes sufrir las consecuencias de tu pecado, eso tú te lo buscaste. Claro que Dios también lo puede usar para sacar algo bueno de ahí, si tienes un buen corazón para salir de ahí. Pero no estoy hablando de las consecuencias de tu pecado. Estoy hablando más bien de las pruebas y situaciones por un mundo caído en el que vivimos. Una enfermedad, un accidente, la muerte de alguien, una mala noticia, una situación que se sale de control. De eso es de lo que estoy hablando. Y esa prueba de tu fe, porque la fe es probada, va a producir paciencia. Lo que no nos gusta es esperar. Y entonces tengo que decirte aquí que la paciencia se cocina a fuego lento. No la puedes meter al microondas, es a fuego lento la paciencia. La fe es a fuego lento. Si no sabemos esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas a la manera de Dios, con los recursos de Dios, continuamente seremos un estorbo para los planes de Dios. Pasó una y otra vez. Pero José no se desesperó. José no se desesperó. Cuando tú llegas a Génesis 41, capítulo 41, versículo 46, dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, ya libre de la cárcel, ahora como segundo de Faraón. ¿Cuántos años crees que pasaron desde que sus hermanos lo vendieron hasta que es levantado a este nivel? Pasaron 13 años hasta su liberación. Y en esos 13 años, y la Biblia es muy detallista cuando alguien se queja, cuando comete pecado, aun sea un siervo de Dios y que comete pecado, los 13 años de historia que hay ahí, nunca ves a José quejarse.
Nunca ves a José tomando un atajo, dándole mordida al de la cárcel para que los dejara salir, conviniendo ahí con la mujer para tener relaciones con ella y que no fuera a parar a la cárcel. Nunca lo ves haciendo nada de eso. Él esperó, él desarrolló paciencia, pero se cocina a fuego lento. Y la razón de estar también en los sufrimientos, en las cosas malas de la vida, te van a ayudar a salir con una fe probada. Dice 1 Pedro 4, 12 y 13, amados, porque les amamos, por eso te lo digo, ¿verdad? Amados, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciere. En este mundo tendremos aflicciones. El corazón de los seres humanos, yo mismo te puedo causar daño. Cualquiera en este mundo te puede traicionar. Van a venir enfermedades, situaciones difíciles, un accidente, una mala noticia. No te extrañes como si algo extraño, dice ahí, ¿verdad? No te sorprendas como si algo extraño te aconteciese, sino que gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Te goces con gran alegría. Así que la fe, sí, se va a cocinar a fuego lento. Pueden ser años en medio de un sufrimiento. Pero también debemos desplegar esto, una fe sin tanto lamento. Déjame decirte las definiciones de paciencia. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. O es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. O es más bien, bíblicamente, es la capacidad para esperar con tranquilidad y esperanza por el tiempo y la voluntad de Dios, aún bajo presiones de intensidades y duraciones variables. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Hebreos 12, 1 y 2 dice entonces, por tanto, nosotros también, hablando de los héroes de la fe, viene hablando del capítulo 11, de los héroes de la fe, que también sufrieron. Dice, muchos no recibieron lo prometido, unos pues vieron a sus muertos, dice ahí, otros fueron pasados por una sierra, aserrados, andaban como errantes, como extranjeros, con falta de todo, azotados. Dice entonces, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que son ellos, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, estemos preparados y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es una carrera como del maratón, es de largo alcance. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esa carrera? Puestos los ojos en Jesús. El problema siempre es que en medio de la aflicción, del sufrimiento, dejas de ver a Jesús. Dejas de tener esta cosmovisión que hemos hablado hoy y entonces empiezas a verlo como el mundo lo ve. Y quieres salir tú del problema. Te desesperas y sufres, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él lo hizo, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios es un Dios de paciencia. Él mismo nos da el ejemplo. Bueno, llevamos 2023 años esperando la segunda venida. Tú dime si Dios no es paciente, porque Él quiere que más gente sea salva. Por eso Él no ha venido. Él es paciente y su misericordia se alarga y se alarga, aguanta toda la maldad de este mundo y no lo destruye porque Él es paciente. ¿Quieres saber por qué Dios no acaba con la maldad? Porque Él tiene misericordia de ti. Si tú le pides, Dios acaba con la maldad, va a acabar con todo el mundo, incluido tú.
pero Él es paciente y debemos imitarlo. Él es nuestro ejemplo de la actitud de gozo, como lo hizo Cristo Jesús, y Él es nuestro ejemplo de paciencia. La paciencia es necesaria para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No solo se requiere una actitud de gozo y desarrollar paciencia. Vamos a ir aquí a nuestro último punto, y hay un propósito entonces que Dios está buscando, porque Él utiliza el mal que hay en este mundo, teniendo paciencia para no destruirlo hasta el último momento que Él ya tiene determinado. Porque entonces Él va a utilizar esa paciencia, esa fe que se puede desarrollar, que puede crecer y tiene un propósito a desarrollar, y le llamamos la madurez cristiana. Es a través de años que uno adquiere madurez en Cristo. Es fruto de una mente que entiende que Dios está en control de todo, que espera en Él durante la prueba, aunque sea por largo tiempo. Por largo tiempo. Mira, dicen los que saben, ¿verdad? ¿Cómo es que se forma una perla? Déjame explicarte ahí. Está la ostra allá en el fondo del mar, y una pequeña arena, una arenita, entra a la ostra y causa irritación por largo tiempo. La está irritando. A final de cuentas, la ostra acaba formando alrededor de ese granito de tierra pues una capa ahí de tejido que lo sigue formando y enrollando a ese granito de arena por años sufriendo. Pero luego, cuando ella termina de sufrir, está formada dentro de ella una perla que generalmente son las originales, ¿verdad? De gran precio. Así es el sufrimiento. El sufrimiento en nuestras vidas, Dios lo utiliza para formar en nosotros una fe preciosa. Dice Santiago 1:4, tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Cuando la Biblia habla de perfección, no está hablando de tener el 10 perfecto, está hablando de madurar en Cristo, de parecerte cada día más a Cristo, de reaccionar como Cristo reacciona, de decidir como Cristo decidiría, de pensar como Cristo pensaría. Pero para que eso suceda en medio del sufrimiento, vamos a necesitar tener la disposición para madurar. Y José es el ejemplo claro de tener una disposición para ir madurando. Después de ser el consentido de papi y mami, sacado de ese lugar, ¿verdad?, de confort, de comodidad, donde no le faltaba nada, no tenía ningún problema. Si sus hermanos le querían hacer algo, papá y mamá salían a cuidarlo. Pero una vez que sale de ahí, Dios hizo algo con José en especial para que él pudiera tener esta disposición, para que Dios trabajara con ese corazón. José estuvo dispuesto a pasar cada tragedia en su vida. El desprecio de sus hermanos, el ser esclavo, el ser acusado injustamente, el ser prisionero y el ser olvidado luego en la prisión, y en cada momento estar al borde de la muerte. Pero esta disposición solo pudo surgir de un corazón realmente entregado a Dios, y creo que es ahí nuestro gran problema. De un corazón lleno de fe y de una fuerte y constante relación con Él. Eso es lo que se necesita para madurar. Cuando tú ves a José salir entonces de la cárcel, dice ahí que le dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Pues ya había pasado por todo. Durante todo ese tiempo
que él había pasado por diferentes momentos de sufrimiento. Él había desarrollado su carácter y había tenido entonces ya madurez. Así que cuando sale de la cárcel, Faraón le dice a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿De dónde obtuvo José esa sabiduría, ese entendimiento? A través de las pruebas y el sufrimiento, a través de administrar la casa de Potifar, a través de administrar la prisión. Ahora él está listo para administrar un reino. Versículo 39 dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Así que, versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El problema el día de hoy entonces es que los jóvenes quieren llegar directo a jefe. Y que no les pase absolutamente nada. Les han llamado la generación de cristal. Nada puede sufrir el niño. He visto que tienen partidos de fútbol donde nadie pierde. Ahora no los puedes reprobar en la escuela porque se trauma el niño. No hay que dejar que sufra en ningún momento, ¿verdad? Que no llore. Si no dejamos a los hijos, a los jóvenes aquí, que sufran un poco, en un modo controlado, donde tú como padre estás controlando el sufrimiento de tu hijo, el trabajo que él debe hacer, que pueda él valorar lo que cuestan las cosas, vas a crear hijos débiles y nunca van a madurar, nunca van a madurar. Pero José salió de ahí de entre la familia y entonces él pudo desarrollar esta madurez para llegar hasta donde está. Primera de Pedro 1:6 dice aquí: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Así que si es necesario, tienes que ser afligido en diversas pruebas. Es necesario a veces que suframos. Ese es el punto. No pienses que a Dios se le salió de la manga así el control, ¿verdad? Se le perdió el niño, algo así. No, Dios sigue en control porque a veces es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que está pasando ahí. El punto es que si tienes el material, pues, para madurar, si tienes el material para madurar, los tiempos difíciles, escucha, crea hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Lo digo otra vez. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Por eso tenemos generaciones de cristal, que no les puedes decir nada, que no los puedes confrontar con su pecado porque se ofenden, ¿verdad? Que no les puede pasar nada en su vida porque entonces reniegan de Dios. Pero el mismo fuego que derrite una vela puede endurecer un ladrillo. El punto es de qué estás hecho entonces. ¿De qué estamos hechos? ¿Vamos a tener ese material para madurar? ¿Vamos a estar dispuestos a pasar por diversas pruebas si es necesario? Para que entonces Dios trabaje con nuestra vida, nuestro corazón. Mira, muchas de las veces, yo lo he visto en mi propia vida, muchas de las veces Dios nos permite pasar por situaciones
Luego nos saca de ahí y luego, ¿qué crees que viene? Una persona que está pasando por la misma situación donde tú ya estuviste y tú le puedes ayudar, tú le puedes dar consejos, tú le puedes consolar, porque has estado ahí y Dios te utiliza ahora, porque has madurado, porque no te derretiste como una vela, sino que has llegado a ser la persona que Dios quiere que seas. Vemos eso en José. En Génesis 45, 4 al 8, dice que entonces José le dijo a sus hermanos, ya los tiene ahí, y le dice, acérquense ahora a mí, porque sus hermanos creen que José se va a vengar ahora, que tiene poder. Pero ellos se acercaron, dice ahí, y él les dijo, yo soy José, es cuando se muestra a ellos, y les dice, yo soy José su hermano, el que vendieron, ¿se acuerdan? El que vendieron para Egipto. Versículo 5, ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Este es un José maduro, que no guarda rencor, que sabe que Dios estuvo en control todo el tiempo y que puede perdonar incluso a quien le hizo mal. Pues ya ha habido 2 años de hambre. Otra cosa importante aquí, 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Qué está pensando José? Oigan, olvídense de esto y de lo que me hicieron y todo. Vamos a poner atención en lo que viene. Vamos hacia adelante. No estoy otra vez en mi pasado recordando el daño que me hicieron. Vamos adelante, aún faltan, estamos mal 2 años, todavía faltan 5 años malos. Y Dios, yo sé, dice José, Dios me envió delante de ustedes para preservarlos en posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Y a través de mi sufrimiento, Dios va a mostrarse a ustedes, les dice José. Versículo 8, así pues, tranquilos, ¿verdad? Dice, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Dios me puso ahí, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Debemos entender entonces que antes de alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, debemos ser humillados. Dios trabaja con un corazón humilde, dice Salmo 119, 67 y 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y muchos de los sufrimientos y males y problemas en nuestra vida vienen precisamente, y Dios los permite, Dios los utiliza, incluso a veces Dios los envía. Sí, escuchaste bien, pero no lo está haciendo porque Él es malo. Él quiere sacar algo bueno de ti. Él te va a humillar porque antes de ser humillado, andabas descarriado. Mas ahora, dice el salmista, yo guardo tu palabra. Dice aquí, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 68, y él entiende. Aunque fui humillado, ¿verdad? Bueno eres tú y bienhechor. Así que enséñame, Señor, tus estatutos. En medio de esta humillación que has hecho, enséñame tus estatutos, porque tú eres bueno. Y en medio de lo que me está pasando difícil, tú eres bueno y me puedes enseñar. Así que debemos atravesar las aflicciones, los problemas, las situaciones terribles, sin preocuparnos tanto. Sin tomar decisiones emocionales. Ese es otro error bien común. Cuando estamos en medio del sufrimiento y permites que las emociones tomen el control de tu corazón, entonces tomas decisiones emocionales que generalmente son erradas. Ahora lastimas tú también, ahora pues lanzas palabras de rencor, quieres hacer mal contra otras personas. O quieres tomar atajos pecaminosos para salir del sufrimiento. Debemos evitar cuestionar la sabiduría de Dios.
el fuego donde Dios nos pone, nos permite pasar, hará de nosotros un hijo de Dios a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito. Ese es el propósito. Así que, déjame concluir aquí este mensaje. La respuesta es muy clara. Dios utiliza el sufrimiento para desarrollar en nosotros una actitud de gozo, desarrollar paciencia en nosotros y en sus hijos para que nos parezcamos más a Cristo. Sin sufrimiento en nuestras vidas no pasaría eso. Ahora, Dios podría hacerlo simplemente al decir, pues, que se acabe todo. Tú quieres que se acabe todo, va a acabar contigo también. Pero Dios es misericordioso, Dios es siempre bueno. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio del sufrimiento? Bueno, debemos abandonar la superficialidad de la vida, dejar de vivir el aquí y el ahora, cosas que este mundo enseña. La inseguridad producida por las aflicciones, lo que deben hacer es empujarte a buscar a Dios. Eso es lo que debes hacer. En medio de tus aflicciones, cualquiera que ésta sea, deben empujarte a buscar a Dios. Las crisis nos recuerdan que esta vida es pasajera. Ya lo dice el dicho, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. Y que los hijos de Dios, las crisis nos recuerdan también que los hijos de Dios no vivimos de explicaciones, sino de fe en las promesas de Dios. Y ahí debemos estar desarrollando una actitud de gozo, desarrollando paciencia en nuestras vidas y avanzando cada día hacia la madurez. Dice Miguel Núñez, hablando del tema, un pastor en República Dominicana, escritor de libros, dice: la inseguridad producida por las aflicciones deben empujarte a buscar a Dios. Las crisis nos recuerdan que esta vida es pasajera y que los hijos de Dios no vivimos de explicaciones, sino de fe en las promesas de Dios. Él lo dijo así. Y yo quiero animarte esta mañana a desarrollar en ti esta cosmovisión como un hijo de Dios, cosmovisión cristiana, que pueda ser como José. En medio de tus aflicciones que vienen a nuestra vida, tú puedas tener confianza en que Dios va a usar esto para bien, porque Él es bueno. Él sabe todas las cosas, Él es todopoderoso y Él te ama. No dejes que este mundo te diga lo contrario. Tú sabes de dónde vienes, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Sabes lo que es bueno y lo que es malo. Sabes que Dios te tiene aquí en esta tierra con un propósito. Sabes que Él te ama y te ama como nadie te ha amado, nadie te amará. Él tiene un destino final para ti que no es en este mundo. Y aunque suceden cosas malas, Dios las utiliza para llevarte a llegar a ese momento en que tú puedas estar de regreso al Edén. Amén. Así que vamos a orar para terminar esta serie de una vez. Señor, pues fue un gran recorrido a través del libro de Génesis, Padre. Aprendimos tantas cosas, Señor. Te pedimos simplemente esta mañana que tú ayudes, Señor, nuestra incredulidad, aumentes nuestra fe. Nos hagas, Padre, liberarnos de los pensamientos que este mundo nos trae, que podamos, Señor, ver la vida a través de tu palabra, con tus ojos, Señor, que podamos desarrollar en nosotros la imagen de tu Hijo y que podamos, Señor, tener la esperanza firme, clara, segura, de que vamos de regreso a casa, Señor, y que allá vamos a estar en tu presencia por la eternidad, gozando de ti, Señor, para siempre, disfrutando de ti para siempre. Bendice tu iglesia, Señor, esta mañana. Bendice a las personas que están viendo este video, están oyendo este audio, Señor. Que tú puedas consolar, Señor, sus corazones y darles esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Dios les bendiga.